Gracias, presidente. Presidente, acá hay unos temas que es necesario colocar en sus justas proporciones y yo creería que en sus justas competencias. Y es que muy seguramente los colegas, sin duda muy conocedores de varios asuntos, a veces creo que dejamos pasar poco el término de a quién le compete qué, frente al tipo de propuestas o exigencias que estamos haciendo nosotros. Y me voy a referir a dos casos puntuales, Avenida Perimetral y caso del ALO. Cuando uno mira la perimetral, y el doctor Salamanca con una gran referencia decía de la necesidad de esta vía, pues habrá que recordar que está parada en donde se pretende encontrar en La Calera por una reserva forestal del orden nacional. Además declarada desde el año 77 con la resolución del 76. Entonces uno dice, ¿cómo hacer exigible a la administración, tráceme la perimetral, proyécteme, prioríceme, establezcame esta avenida, si es que ahí no hay un nivel de la competencia del orden distrital frente al hecho de que está la reserva forestal de los cerros orientales, con la cual tendrán que buscarse los mecanismos si es que hay una intención del orden nacional y regional y distrital para hacerla, si es que la discusión del impacto ambiental se supera, y frente a esos elementos entonces las formas de la sustracción para que se pueda proyectar. Entonces dice uno, al son de que hace una exigencia frente al hecho seguramente que no podríamos nosotros aquí dar ese alcance. Y caso también reiterado con la LO. O sea, la LO en el acuerdo 13 del año 98, pues ahí define que va por concesión, y ahí define qué competencias tiene el distrito, y desde ese entonces han establecido entonces las formas y los mecanismos, o porque es que la LO no ha avanzado en administración tras administración, pues precisamente porque ahora ya lo que tiene que hacer es un tema de adquisiciones de predios para poderla trazar, pero de ahí no pasa, la concesión tiene que ser la establecida, la que define esos términos. Hay un tema de las agendas de lo nacional que uno dice, ¿cómo encontrarnos con el caso de la U, por ejemplo, frente a los asuntos que son también del orden nacional? ¿O no es luego la reparación de víctimas una prioridad del gobierno nacional? ¿Lo es? Es de hecho del gobierno Santos una prioridad del tema de reparación de víctimas, y uno dice, pues ahí lo importante y lo rescatable es la intencionalidad también que tiene esta administración, porque si es para conciencias, entonces, ¿cuál tendrá entonces el gobierno nacional para pretender con esa gran vehemencia también desarrollar una propuesta de reparación de víctimas? Porque en ese sentido también la tiene de un primer orden. Creo que hay unos asuntos que manifestaba el concejal Parada de los grandes logros de la policía. Sin duda, creeríamos nosotros que hay que buscar todas las formas de las coordinaciones entre los entes como la Fiscalía y el CTI, pero también alarman algún tipo de datos que llegan, que tenemos nosotros aquí referenciados, secretario de Gobierno, que valdría la pena también un poco revisar, que sabemos de la competencia nacional de la policía. Pero mire este dato. Entre los meses de enero y abril se llevan a cabo un promedio de 836 capturas, las que se suponen efectivas, secretario, pero lo que se está encontrando es que el 80% de estas capturas no desarrollan todo el sistema, el procedimiento del penal acusatorio por una razón, porque lo que se establece, lo que se recogen son personas de la calle que le aplican el tema de captura por un tema de una dosis mínima y que en las pocas horas sale en libertad. Entonces, cuando el concejal Parada nos hace esa referencia y reiteración de la importancia de la gran gestión de la policía, yo creería que sin duda la coordinación debe seguirse manteniendo, pero habrá que revisar para la mejora de la seguridad de Bogotá el término de un poco esas capturas efectivas que están generando. Y además de la seguridad que estamos hablando es de la humana. Que este programa es Bogotá Humana y establezca una seguridad de la humana. Y para eso hay que definir una cantidad de cosas que tienen que ver con lo institucional, lo territorial, que tiene que ver con un tema de la salud. O sea, yo creo que ahí la seguridad humana abrirá un debate seguramente a encontrarnos. Menos mal, yo creería, frente a la propuesta que se entrega, habría que generar muchos ajustes para traer la Secretaría de la Seguridad Humana, que realmente es el proyecto político en el que estamos inmersos. Termino con unas solicitudes puntuales, presidente, y a la administración. Yo creo que entre el proyecto borrador y el que nos radica a nosotros frente a los asuntos de lo rural, sin duda es un incremento notorio, una presencia significativa. Solo una cosa,
ese presupuesto de lo rural se le atribuyen a 3 sectores: a planeación, a desarrollo económico y a hábitat. Cuando uno mira quién atiende los asuntos rurales, gobierno tiene una responsabilidad con las ULATAS y tenemos una gran descoordinación frente a ese tema. Tenemos que mirar de una manera puntual las metas detalladas con relación a las ULATAS, esas unidades que usted sabe que son de asistencia técnica agropecuaria, porque lo que uno ve en el proyecto es que hay una gran oferta y una gran intencionalidad productiva en la ruralidad en Bogotá. O sea, se nota en ese cambio del programa, pero no lo vemos de pronto en la coordinación con las ULATAS, que es necesario hacerlo. Me sumo a la preocupación del tema de fondos para la prevención, y no para la prevención, para la gestión del riesgo. Es que la gestión del riesgo es el ataque a las condiciones de vulnerabilidad, aunque resalto el hecho que uno de los ejes en esta Bogotá humana sea el tema de enfrentarnos al cambio climático. Mire, cuando uno revisa planes de desarrollo en otras ciudades del mundo, no ha llegado a la primera ciudad del mundo el primer gobernante que establezca como una de sus prioridades poner una ciudad a enfrentarse al cambio climático. Y eso es de unos logros de lo político de la nueva era del progresismo, seguramente por eso somos el primer movimiento político de este siglo XXI, frente al hecho de entender las dimensiones de lo que implica las relaciones con la naturaleza y con el entorno. Termino con una situación frente a los asuntos de participación que me siguen inquietando. Creo que tendríamos que revisar técnicamente la formulación en términos del proyecto y la meta. No entiendo una puntual, secretario, cuando dice que la meta es en metros cuadrados de espacio público recuperado y se encuentra dentro del programa Participa y Decide. Me quedó la inquietud como que al son de qué metemos el tema de metros cuadrados recuperados en espacio público, y otra inquietud también para esas respuestas que se están dando, y es que se apoya como gobierno técnicamente 100 instancias de grupos étnicos, raizales, afros e indígenas. Excelente, pero no sé si hay 100 instancias únicamente referidas a estos 4 grupos. Siempre se han mencionado 100 instancias para todo tipo de grupos, pero no referidas a estos 4 en particular. Presidente, muchas gracias. 9 minutos, es usted muy amable. Muy amable, le agradezco la colaboración al Partido Progresista.